esos temores, esas inseguridades, esos miedos, ese que dirán, ¿no? En realidad lo que te pierdes es de visualizar lo que Dios está visualizando en ti, ¿no? Y quiero compartirlo hoy a través de la vida de Saúl. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorrido bíblico, ¿ya? A los que les gusta tomar nota, hay citas que yo las voy a dar, pero las voy a parafrasear, porque si las leo pasaríamos aquí mucho tiempo y yo sé que hoy queremos todos ir a celebrar el Día de las Madres, ¿cierto? Así que ahí en casa ya tengo la parrilla preparada para honrar a la mamá de la casa, ¿no? Me preguntó que qué le iba a dar, yo le dije, pídele a tus hijos. Tú no eres mi mamá, no. Hay que honrar a las mamitas, ¿ya? Y bueno, aprovecho, feliz día para todas, que Dios las bendiga. Realmente son una bendición para nosotros. ¿Mm? Por ahí dicen que el hombre modela la masculinidad, pero quien afirma la masculinidad en el hombre es la mamá, ¿no? Así que la mamá juega un rol indispensable en nuestras vidas, ¿ya? Entonces vamos rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Tengamos en cuenta esto, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, un joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados, levántate, ve y busca las asnas. ¿Ya? Aquí vemos parte del origen de Saúl. ¿Ya? Saúl es nuestro primer rey cuando empieza la era monárquica, digámoslo así, en lo que es la nación de Israel. ¿Ya? Y la Biblia nos describe ciertas características que él tenía. ¿Ya? Algunas de las características es que era una persona hermosa, ¿ya? Muy llamativa, de hombros arriba, superior a todo el pueblo. La Biblia dice que los hombres altos son bonitos, lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Ya? Pero dice que David era pequeño y de hermoso parecer. Así que hay para todo, hermano. Usted no se preocupe, ¿ya? Pero es interesante que está describiendo estas características, porque si tú te pones a pensar en Goliat, ¿quién sería el más indicado para pelear con Goliat? Pero ¿quién salió a pelear con Goliat? ¿Mm? O sea, a veces hay características en nuestras vidas que nosotros no las podemos visualizar aún por nuestros propios temores, por nuestras propias inseguridades. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en el proceso de crianza con nuestros hijos, que muchas veces nosotros estamos como apoyándolos, animándolos, desafiándolos, pero como que ellos no logran a veces visualizar ese potencial que hay en sus vidas y como que nosotros tenemos que afianzarles más, darles confianza, en momentos desafiarlos. ¿M? Y yo creo que muchas veces Dios también hace esto con nosotros. A veces Dios también te va a desafiar. Y es interesante porque algo que para ti es fácil no es un desafío. Entonces, ¿a cuántos les gustan los desafíos? Dígame así sea por fe. Pero si tú te das cuenta, Dios nunca te va a desafiar con algo más pequeño que tú. Él te desafía con algo más grande que tú para mostrar su gloria, ¿m? Para mostrar su respaldo, para mostrar su cuidado. Entonces, muchas veces el desafío se ve gigante, como ese Goliat. Nosotros nos estamos viendo como ese Saúl que no logra ver esas características en sí mismo, pero de repente aparece un David que pasa tiempo a solas con Dios y por pasar tiempo a solas con Dios se da cuenta que ese gigante no está peleando contra él, sino contra el Dios de los ejércitos de Israel. ¿Mm? Entonces, si tú te das cuenta, a lo que quiero llegar es que muchas veces la cosmovisión que tú tengas acerca de ti mismo va a influir muchísimo en cómo tú enfrentas la vida, en cómo tú enfrentas las situaciones, ¿ya? Y muchas veces esa cosmovisión nos ha llevado a fracasar,
por sentir que no podíamos, que no éramos capaces, que no éramos suficientes, que no teníamos lo necesario, ¿ya? Y esta no es una charla de positivismo, ¿ya? Lo que te estoy hablando es que tú puedas empezar a verte como Dios te ve y que desde esa perspectiva tú puedas explotar tu potencial, ¿ya? Pero no desde esta perspectiva, no es que ya es demasiado tarde para mí. No, o sea, en cada una de las etapas de nuestra vida, Dios sigue teniendo un propósito con nosotros. Estando con mi padre en el hospital, ¿ya? Recuerdo que él me dijo, hijo, si me voy tranquilo, ¿no? Fue un momento difícil, que escuchar a tu papá que lo van a operar del corazón, decirte, si me voy tranquilo, lo sentí como, ¿se va o no se va? ¿No? Y él me dijo, pero si Dios me permite vivir, ojalá me permita alcanzar el propósito que Él tiene conmigo. Y sé que uno de esos propósitos es cuidar de tu mamá, ¿no? Entonces fue un momento muy interesante porque no parece un propósito tan grande. Alcanzar naciones, alcanzar multitudes, predicar el evangelio, ¿me entiendes? Pero mi mamá necesita cuidado, necesita apoyo. Y algo que él tenía claro en un momento tan crucial es que si Dios le permitía vivir, él seguiría cuidando de mi mamá. O sea, su vida no había perdido propósito, no había perdido sentido. ¿Me doy a entender? Entonces, muchas veces estamos luchando con sentir que lo que hacemos no tiene propósito, pero muchas veces hay un propósito más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que sí no te puedes conformar en lo que es tu zona de seguridad, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ver que le está pasando a Saúl. Él empieza a descansar en sus propias seguridades, ¿ya? Y sus temores lo fueron encerrando en una zona de seguridad tan falsa que él va a terminar perdiendo el reino, ¿ya? Y es interesante porque nos dice que el origen de Saúl era el origen de la tribu de Benjamín. Acuérdense que la tribu de Benjamín, ¿ya? Se convirtió en la tribu más pequeña de las tribus de Israel, ¿ya? Entonces pasa a ser la tribu más pequeña porque ellos pelearon contra sus hermanos, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo algunos de los motivos, ¿ya? Pero vamos rápidamente a Génesis 35, del 17 al 20, como dije, algunos los voy a parafrasear. Génesis 35, del 17 al 20, ¿ya? Aquí vamos a ver el origen de Benjamín, la tribu como tal, ¿ya? Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que tendrás también este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su papá lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces, algo que nosotros vemos que la llegada de Benjamín a este mundo parece una llegada un poco traumática, o sea, su mamá muere en el parto. Y no sé cuántas veces has escuchado de personas que a veces luchan con un sentimiento de culpa, ¿no? Porque en su llegada quizás su mamá murió o fue un acontecimiento no muy agradable, ¿no? Y como que la persona a veces crece con una sensación de culpa y Dios tiene que traer un proceso de mostrar su verdadera identidad, ¿ya? Pero algo que nosotros vamos a ver con los benjaminitas, bueno, su mamá lamentablemente era una mujer idólatra. Ella en sus creencias le pone como nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza, ¿ya? Y su papá le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Es interesante porque en esta tribu había una característica intrínseca y es que había muchos guerreros que eran zurdos, ¿no? Entonces, pese a que era hijo de la mano derecha, muchos de estos guerreros eran zurdos. Dice la escritura que de cierta distancia ellos le tiraban con una honda a un cabello, ¿no? Y no le erraban. Imagínate las características que tenía. Y una de estas características precisamente en esta tribu era la valentía, ¿ya? Que eran hombres de guerra, hombres preparados para la batalla. Pero algo que nosotros vamos a ver con Saúl es que Saúl al parecer luchaba con los miedos, luchaba con las inseguridades,
no era tan guerrero y al momento de enfrentar a Goliat tuvo miedo. O sea, es como la desilusión, no sé si usar el término decepción, ¿me entiendes? Pero es difícil sentir que tú estás decepcionando a los tuyos. O sea, como un benjaminita, o sea, nuestros benjaminitas, ¿cómo va a estar ahí encerrado en la carpa con miedo? ¿Por qué no sale y lo enfrenta? ¿Por qué no toma la onda? ¿Me entiendes? O sea, era una característica de la tribu como tal. ¿Me doy a entender? Y es interesante que David sale a pelear ¿con qué? Con una onda. ¿Me entiendes? O sea, hay varios mensajes allí, ¿no? Y lamentablemente Saúl, él está viendo sus propias capacidades, sus propias limitaciones, mientras que por otro lado tenemos a un David que lo que está viendo es a un gigante que está ofendiendo al Dios de la nación de Israel. O sea, hay dos cosmovisiones distintas, ¿no? Y a esto voy, que muchas veces nuestra cosmovisión influye en cómo nosotros percibimos la vida. Y muchas veces esa perspectiva de vida te lleva a tomar decisiones. Entonces, a veces tomas decisiones financieras por miedo. A veces tomas decisiones familiares influenciadas por un temor, ¿no? A veces no asumes un desafío porque te sientes inseguro. Entonces, muchas veces es más cómodo quedarnos en lo que para nosotros parece nuestra zona de confort, ¿ya? Vamos ahora rápidamente a Primera de Crónicas 7, 10 y 11. Primera de Crónicas 7, versículos 10 y 11 dice, hijo de Jedadiel fue Bilhán, hijo de Bilhán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kena, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron de Jediael, jefes de las familias, hombres muy valerosos. 17.200 que salían a combatir a la guerra. O sea, esta tribu era un gran aporte a toda la nación, ¿ya? Y esa era la característica, que eran hombres muy valientes. A mí me pasa con Liam, que yo soy un apasionado por el fútbol, ¿no? Pero desde muy pequeño Dios me empezó, o sea, desde que Liam era muy pequeño, a mí Dios me empezó a confrontar, ¿ya? Y la confrontación de Dios hacia mí, ¿ya? Era no dañes su identidad. O sea, no lo quieras convertir en lo que tú esperas de él. Entonces, era tener ese equilibrio de que a mí me gusta el fútbol, que me gusta que le guste, ¿me entiendes? Pero que yo no puedo condicionarlo, ¿ya? Y esa era como la línea fina para mí, ¿me entiendes? Ver su nobleza, ¿ya? Porque Liam es un niño muy noble. Si tú quieres ganarte el corazón de Liam, solo tienes que pasar un ratito con él. Y si tú pasas un rato con él, él se siente amado, porque es como su lenguaje de amor es el tiempo de calidad, ¿ya? Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba, que cuando las cosas no salían como yo pensaba, emocionalmente yo me sentía mal. Y venía la confrontación y ahí venía la confrontación de Dios. ¿Qué vas a hacer? Porque a ti te parece, porque es lo que tú anhelas, porque es lo que tú quieres, o lo vas a firmar. Y luego está Lana, que Alana es como la que me derrite. Es como la que despierta toda la ternura, ¿viste? Es como la que tengo que proteger, la que tengo que cuidar. El otro día la llevé al vóley y veía que el profe la gritaba y como que yo sentía deseos de entrar a la cancha, profesor, le voy a pasar un libro con mi testimonio, ¿no? Pero digo, bueno, Señor, su carácter también está siendo formado, su carácter también está siendo tratado. Pero algo con lo que Dios me ha desafiado mucho es yo no dañarles con mi expectativa, sino afirmarles en sus dones y en su identidad. ¿Sí? Y algo que yo veo que puede ser una lucha, esto es especulativo, esto no es que la Escritura dice, ya esto tiene que ver más que nada con lo que yo estudio y con lo que a mí me gusta, que es la restauración, ¿ya? Pero algo que yo percibo un poco en el corazón de Saúl es quizás esa expectativa de no llenar los zapatos de su tribu, ¿me entiendes?
de no llenar los zapatos de su padre, de no suplir esa expectativa. Y sabes que muchas veces eso se vuelve como una carga muy pesada, ¿no? Y recuerdo que durante muchos años, cuando yo estaba en Colombia, mis padres conocieron mi faceta colombiana, ¿ya? O sea, en la que no estaba Cristo en mi corazón. Y esa fue la faceta que más mis papás tuvieron que vivir, ¿ya? Hoy yo le daba un mensaje a mi mamá dándole las gracias porque nunca se rindió. Ella siempre creyó en mí, se sacrificó por mí y hoy por hoy yo digo, bueno, gracias mamá porque nunca te rendiste, ¿me entiendes? Porque yo era un hijo muy problemático. Ya muchos saben mi testimonio y no voy a entrar en eso ahora. Pero si hubiese tenido una mamá que se hubiese rendido, no sé dónde estaría hoy. ¿Me entiendes? Ella nunca se rindió, ella siempre me animó a creer, a seguir creyendo. Pero en todo este proceso, cuando yo me vengo a Chile y ya empieza mi cambio, empieza mi transformación, me acuerdo que Dios nos regala nuestra primera casa. Imagínate qué lindo que te regalen una casa sirviendo al Señor, ¿no? Entonces estábamos en todo ese proceso, me traigo a mi papá había tenido una crisis de consumo, en esa crisis de consumo él intentó quitarse la vida, ¿ya? Yo me lo traigo a Chile, él empieza a vivir un proceso de restauración, Dios lo sana, Dios lo liberta y empezamos a ver todo eso glorioso del Señor, ¿no? Y llega un momento en que yo le pregunto, papá, ¿cómo me ves? Y él me dice, te veo bien, pero. Y ese pero trajo un dolor a mi corazón, ¿me entiendes? Porque estaba sirviendo al Señor, viendo la gloria de Dios, su propia vida estaba siendo restaurada por lo que Dios estaba haciendo, ¿me entiendes? Te veo bien, pero. Pero el punto es, ¿por qué yo quería escuchar esa afirmación? O sea, si tú te das cuenta, muchas veces está ese anhelo en nosotros de recibir esa afirmación del Padre. ¿Eh? Ahora imagínate a Saúl escondido en la carpa y la mirada de una tribu tan guerrera viendo a un rey tan decepcionante. ¿Me doy a entender? Entonces no era fácil. ¿Mm? Y recuerdo que Dios me dice, ¿por qué quieres escuchar de Él lo que yo estoy dispuesto a decirte todos los días? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Porque se siente más real. Es un anhelo, ¿me entiendes? Lógicamente no hay nada más real que lo que Dios dice de nosotros. Pero a veces hay cosas que se sienten muy reales, ¿me entiendes? En lo físico, ¿ya? Y yo creo que Saúl está luchando con muchas cosas que quizás él las siente muy reales, ¿ya? Pero que son la cosmovisión de personas, que son la cosmovisión de diferentes situaciones, pero no es lo que Dios dice de él. ¿M? Y es interesante porque cuando Dios unge a Saúl como rey, una de las cosas que dice el profeta Samuel, ¿ya? Es que serás mudado en otro hombre, ¿ya? Serás mudado en otro hombre. O sea, te encontrarás con un grupo, voy a utilizar el término grupo, pero es otra palabra, ¿ya? De profetas, ellos estarán profetizando, habrán unos que te ofrecerán pan, tú les vas a recibir esto, luego te vas a encontrar con estos profetas, ellos van a orar por ti, te van a bendecir y tú serás mudado en otro hombre y profetizarás con ellos, ¿ya? O sea, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo en él, ¿ya? Él recibe esta ministración y él empieza a profetizar con ellos, ¿ya? O sea, hay un mover sobrenatural. Yo no sé si se parecerá a los que hoy vemos en la iglesia, viste que se levanta el profeta y se manifiesta el uno, se manifiesta el otro. No sé cómo habrá sido,
¿me entiendes? Pero él vive esa manifestación y él empieza a proclamar, empieza a profetizar, y lo que la Escritura dice es que él iba a ser mudado en otro hombre, ¿ya? Entonces él vio las manifestaciones del poder de Dios. Y no sé cuántos aquí han visto las manifestaciones del poder de Dios sobre sus vidas. Pero si te das cuenta, pese a que hemos visto las manifestaciones, igual dudamos. Pese a que ya hemos visto milagros, igual tememos, ¿ya? Frente a un diagnóstico, frente a una noticia, frente a una circunstancia, igual nos abarca el temor, la inseguridad, y nos cuesta descansar en el Señor hasta que Dios traiga una palabra, hasta que Él nuevamente traiga una afirmación. Y este chico en realidad salió a buscar unas burras. Imagínate. O sea, sales a buscar unas burras, unas asnas, y regresa siendo rey. ¿No? Tremendo. Cualquiera de nosotros quisiera ser rey. ¿Cuánto le gustaría ser rey de una nación? ¿No? Ahora mismo anda la princesa, la de España, sí, no me acuerdo el nombre, ahora está en Colombia. ¿Viste que está haciendo su tiempo con la armada y todo eso? ¿No? Imagínate el cariño de la gente, también el odio de las personas, ¿no? Pero este chico salió a buscar unas asnas y regresa siendo el rey de una nación, ¿no? O sea, él recibe algo que no esperaba recibir, ¿ya? Y aquí te quiero poner un ejemplo muy práctico, ¿ya? Tenemos a este joven paralítico echado ahí a la puerta del templo. Él le pide una moneda a los discípulos y la respuesta de los discípulos, ¿cuál es? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿ya? Levántate. Ahora este joven va a tener que tomar su lecho, levantarse, pero el gran conflicto va a ser al día siguiente. Porque la pregunta es, ¿trabajo o pido limosna? Su vida le cambió para siempre, pero él estaba acostumbrado a vivir de la limosna. Y ahora tenía que aprender a trabajar. Yo esto lo vi mucho en África cuando estuvimos allá sirviendo al Señor, ¿ya? Habían comunidades, barrios donde la gente se acostumbró a recibir la ayuda del gobierno y no querían salir adelante, ¿me entiendes? Y tú les dabas posibilidades, opciones, ¿no? De trabajar, de hacer algo, y te decían, no, es más cómodo así, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces tú recibes algo, pero con ese algo también viene una responsabilidad, ¿no? Y es saber administrar ese algo que Dios te está dando. Y cuando tú no haces una buena administración de las cosas, es donde te tienes que preguntar por qué lo perdiste. Cuando recién me casé con Gaby, me acuerdo que nos fuimos de luna de miel a Brasil, y fue un momento muy especial, porque antes de casarme, yo estaba como los discípulos, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, ¿no? Y yo recuerdo que mi mamá, ella se sacó sus anillos y me dijo, véndelos. Feliz día a todas las mamás. Ella se sacó todos sus anillos, me dijo, véndelos, este no lo vendas porque este es una herencia familiar, este que quede en la familia, para Gaby y para tu hija, y que siga, ¿no? Y ahí está, ahora lo usa Gaby, esperamos que el día de mañana lo use Alana. Y cómprate una cámara para que saques buenas fotos del matrimonio y me mandes, y lo demás úsalo como tú quieras. Después que ellos no querían que me casara, pero mamá es mamá, ¿no? Y recuerdo que esa cámara para mí tenía un valor muy especial, porque fue ver a mi mamá desprenderse para proveerme para, ¿no? Y recuerdo que cuando recién nos casamos, Gaby agarraba la cámara y a mí me incomodaba. Porque yo sentía que la podía dañar, que se le podía caer, y era lo que mi mamá me había dado. O sea, viste, ahora es nuestro, pero en mi corazón es mío. ¿Me entiendes? Porque es algo muy especial. Y recuerdo que ella sacaba fotos y yo le decía,
estábamos de luna de miel. Y ella sacaba fotos y yo le decía, no saques tantas fotos, porque vas a llenar la memoria. O sea, imagínate el pensamiento, ¿no? Y recuerdo que regresamos a Chile y cuando regresamos en un tiempo de ministración, Dios me pide bendecir a alguien con la cámara, ¿no? Y fue un momento difícil para mí, porque no era renunciar a la cámara, era renunciar a ese momento, ¿no? Y obedecí. Pero esto produjo en mí un quebranto en cuanto a dónde está tu confianza y cuáles son tus ídolos, ¿ya? Y no estoy diciendo que mi mamá sea un ídolo, porque no lo ha sido, ¿ya? Pero sí muchas veces no ha sido Dios mi mayor confianza. ¿Me doy a entender? Muchas veces mi mayor confianza ha estado en lo visible. Entonces, muchas veces lo visible, nosotros le asignamos un valor que muchas veces no merece, pero nosotros se lo asignamos, ¿no? Yo estaba pensando mucho si aceptaba esta predicación o no, porque hoy jugaba el Barcelona con el Real Madrid. No sé. Pero, Señor, ¿la acepto o no la acepto? Soy honesto, porque me gusta el fútbol. Soy futbolero. Pero ¿quién le asignó ese valor? ¿Se lo asignó Dios o se lo asigné yo? O sea, finalmente para mí es valioso. ¿Me entiendes? Pero para Dios no. ¿Por qué? Porque es algo vano. ¿Mm? Yo no te estoy diciendo que es pecado. El pecado es que tú lo pongas por encima de las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Y Dios me dijo, yo tengo algo para decir. Y por eso estoy aquí. ¿Me entiendes? Pero si tú te das cuenta, Dios vio algo en Saúl que él nunca pudo ver en sí mismo. Y creo que este es el primer gran mal de Saúl. Y yo creo que cuando Dios te desafía con algo más grande que tú, es porque Él está viendo algo en ti que quizás tú en este momento no lo estás viendo. Pero el gran peligro no es que no lo estés viendo en este momento. El gran peligro es que nunca llegues a verlo. ¿Me doy a entender? Entonces, si Dios te está desafiando con algo más grande que tú, es porque hay algo que Él está viendo en ti, que quizás tú no estás viendo en este momento, ¿ya? Saúl se mira a sí mismo y su perspectiva acerca de sí mismo es porque cuando él va a ser nombrado rey, si tú te das cuenta, su perspectiva es, ¿cómo me has dicho cosas semejantes? Si no soy yo de la tribu más pequeña de las tribus de la nación y mi familia no es la más pequeña de la tribu de Benjamín. O sea, lo primero que Saúl ve frente al llamado de Dios son sus limitaciones. ¿Ya? Él no vio un Dios que lo iba a ungir, él no vio un Dios que lo iba a respaldar, él no vio estas posibilidades que Dios le iba a entregar, las características que ya Dios había puesto en él, los dones, los talentos, todas las cosas que él tenía, él no las visualizó. Lo primero que él visualizó fueron las limitaciones. Oye, pero si yo vengo de la tribu más pequeña y aparte mi familia es la más pequeña de la tribu, ¿m? Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a ser rey? ¿No? Y llega ese momento especial, ¿no? Esto está en 1 Samuel 9:21 para los que están tomando nota, ¿ya? Y luego en 1 Samuel 10, del 20 al 24, ¿ya? Es el momento en que a él lo van a presentar como rey, ¿ya? 1 Samuel 10, del 20 al 24, voy a leer solo el 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová y dijo, él está escondido entre el bagaje. Si tú te das cuenta, él se escondió antes de asumir una responsabilidad, ¿ya? ¿Y cuántos de nosotros frente a la responsabilidad muchas veces nos escondemos? Se necesita alguien para, que no me vean a mí porque yo no sé si soy capaz. ¿Mm? Dios te desafía con,
Señor, pero desafía a otro si este tiene más talento. De repente Dios te quiere usar para algo y la respuesta es no, Señor, pero tú sabes que Él lo hace mejor que yo. Yo recuerdo que yo, como maestro, era muy malo, porque Gaby me regañaba constantemente y ella me decía, es muy difícil para un estudiante tomar nota contigo, Dionisio, y eso es algo que tienes que corregir. ¿Bien? Porque tú saltas de un lado para otro, de otro lado para otro y de una historia para otra y pierdes el orden de la enseñanza. Y cuando nosotros vamos a calificar a nuestros estudiantes y les ponemos mala nota, la respuesta es, Dionisio lo dijo así. Dionisio lo enseñó. No, es que Dionisio eso nunca lo dijo. Entonces Gaby venía y me confrontaba y yo le decía, mira, yo creo que lo dije. Bueno, la verdad no sé. No, pero si te das cuenta, Gaby me fue ayudando en este proceso, ¿no? Y Gaby fue trayendo un orden a mi vida, ¿ya? Y el aprender a hacerlo bien me abrió puertas en diferentes partes del mundo. ¿Mm? Pero no fue algo que yo sabía hacerlo. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? Que cuando el desafío es más grande que tú tienes que saber que tú tienes la posibilidad de aprender. ¿Mm? Y que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de lograrlo, alcanzarlo. El punto es que a veces esto requiere disciplina. Y muchas veces con Dios las disciplinas son espirituales. Y lo que necesitamos son estas disciplinas espirituales. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces muchas veces decimos, sí, allá voy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en realidad voy débil. Porque no estoy fortalecido en Cristo. Y muchas veces asumo el desafío sin Cristo. ¿Sí? Y cuando llega la desilusión o llega la decepción o llega la caída, lo que tú tienes que pensar es que tú no te fortaleciste en Cristo. ¿Sí? Y lamentablemente Saúl, él no tenía una relación profunda con Dios. Si tú te das cuenta, es algo totalmente distinto al David de Primera de Samuel. ¿Ya? El David de Primera de Samuel es un adorador. El David de Primera de Samuel es un hombre que pasa tiempo con Dios. El David de Primera de Samuel es el hombre del arpa, ¿me entiendes? Es ese hombre de intimidad. Y ese hombre de intimidad es el que podía tener una cosmovisión distinta. Por eso cuando él ve a Goliat, él no ve a un gigante. ¿Sí? Porque él viene con una cosmovisión diferente. Ya yo he derrotado leones y osos. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado a un león o a un oso? ¿Sí? Cuando estaba en África me permitieron entrar a la jaula con los leones más pequeños, ¿no? Y yo entré ahí feliz, ¿no? Y agarré los leones, eran leones blancos, y nos sacamos las fotos y contentos. Pero después pasamos a otro sector donde estaban los leones medianos, ¿no? Y dijeron, ¿quién quiere entrar? ¿No? Y yo dije, yo creo que yo puedo ser de mucha tentación para estos leoncitos, ¿no? Así que vamos a evitarnos una mala hora, ¿no? Yo sé que puede descender el poder de Dios sobre mi vida y cuando ese poder descienda yo le puedo desprender la mandíbula, pero evitemos esa situación. ¿Para qué? ¿No? Pero yo creo que nadie quiere enfrentarse a un león. David ya lo había hecho, ¿no? Estando ahí en Estados Unidos, en Pensilvania, en unos montes que se llaman Poconos, es una zona de venados y osos. Y tú sales a pasear por los senderos y hay letreros que dicen cuidado con los osos, o sea, no te alejes de los senderos. Y cuando ya tú te empiezas a encontrar con esos letreros, se te quitan las ganas de caminar. Entonces, Gaby, mejor vámonos para la casa, porque uno como que quiere ir a sacarse las fotos con los venados, ¿me entiendes? Pero nadie se quiere encontrar con el oso, ¿no? Un día Gaby me preguntó que qué pasaba si aparecía un oso, ¿no? Yo creo que ella esperaba una respuesta heroica. Yo le dije, mi amor, corre como nunca en tu vida has corrido. Porque yo también voy a correr. Lo más que yo puedo hacer por amor a ti es como dejar que te adelantes un poquito. ¿Me entiendes? Pero David era un hombre que había experimentado el poder de Dios. Mientras que Saúl era un hombre que luchaba con la inferioridad. ¿Mm? Entonces, date cuenta que la inferioridad puede corromper o desviar la unción que Dios te ha dado. La Biblia lo dice, y serás mudado en otro hombre.
Lo que él no creyó, lo que él no aceptó es que Dios estaba con él. ¿Sí? Y yo creo quizás que esa falta de intimidad muchas veces es la que te lleva a ver la vida desde una perspectiva errada, desde una perspectiva distinta y no conforme al propósito del Señor. Entonces, cuando tú no te sientes conforme a lo que Dios dice de ti, tu gran lucha será la incapacidad. Sentir que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que no eres suficiente. Y te empiezas a refugiar en un falso Dios, en un Dios de muestra tu respaldo hacia mí, muestra tu cuidado hacia mí, pero en realidad yo no paso tiempo con Él, ¿no? Entonces como que queremos los panes y los peces, pero no formamos una relación con Dios. Y algo que nosotros vamos a ver con Saúl, vamos rápidamente a 1 Samuel 13, del 8 al 14. 1 Samuel 13, del 8 al 14. No lo voy a leer todo, voy a leer el 13 y el 14, ¿ya? Pero ellos están ahí en Gilgal, están los filisteos, está el momento de la batalla. Samuel le había declarado que iba a regresar ese día al atardecer. Y algo que nosotros vemos es que él empieza a sentir miedo. Porque ya está llegando la tarde, Samuel no ha llegado, ya no hay quien levante el holocausto. Entonces, si tú te das cuenta, para él lo más importante era el ritual. O sea, que el ritual demuestre que Dios está con nosotros, ¿ya? Y él está teniendo tanto miedo, el ejército se le empieza a desertar, y cuando el ejército se le empieza a desertar, lo que él hace es que él, por temor, por inseguridad, ofrece el holocausto, ¿ya? Algo que él no podía hacer. Y vamos a ver la consecuencia en el versículo 13-14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, fueron cuestiones quizás de minutos o de horas. Ya, él hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado Jehová para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amado, el miedo, la inseguridad, el temor, una cosmovisión errada de ti, no justifica tu desobediencia. ¿Ya? Es que tú sabes, Señor, que yo no sentía que era capaz. Es que, Señor, yo no creía en mis capacidades. Es que, Señor, esta es la cosmovisión que yo tenía acerca. Amado, estas cosas no justifican la desobediencia. ¿Por qué? Porque esto está asociado a la autocompasión. Y la autocompasión no despierta la compasión de Dios. No creas que por sentirte pobrecito, Dios siente que eres pobrecito. ¿Me doy a entender? Porque a veces hay gente que justifica su pecado en el dolor. Es que tú sabes cómo me siento. Es que tú sabes cómo soy. Es que tú sabes lo que yo viví. Es que tú sabes lo que a mí me ha pasado. O sea, su cosmovisión está centrada ¿dónde? En el ayer. En el ayer. Y no en lo que Dios te está diciendo hoy. Entonces, amados, este es el tiempo para que nosotros podamos visualizar lo que Dios dice de nosotros hoy. Porque si tú logras visualizar lo que Dios dice hoy acerca de ti, ya que siempre lo ha pensado, solo que en tu ayer fuiste lastimado, ¿ya? Pero si tú lo empiezas a escuchar en el hoy, tú vas a poder potenciar el mañana desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y no desde tus temores y tus inseguridades. Porque muchas veces nuestro mañana se ve condicionado por nuestras propias dificultades. Entonces, no creo que eso sea parte del propósito de Dios para nosotros. Es que usted sabe, pastor, aquí estoy en este proceso de parte del Señor. De parte del Señor.
asegúrate que sea de parte del Señor. Pero estoy seguro que hay muchos procesos en nuestra vida que no vienen de parte del Señor. ¿Mm? Entonces, Saúl quizás no tuvo un padre que lo afirmó, lo afianzó. No sé cómo fue Cis con él, porque eso ya sería especulativo, ¿me entiendes? Quizás Saúl no tuvo ese respaldo o esa imagen valiente, guerrera de la tribu, ¿ya? Pero él tenía lo más importante. Él tenía la unción de Dios. Y serás ungido y serás mudado en otro hombre. O sea, lo más importante él lo tenía. Pero eso importante él no lo pudo percibir. Y por eso ese momento tan especial para mí, cuando Dios me dice, ¿por qué quieres escuchar de Él lo que yo estoy dispuesto a decirte todos los días? Entonces, hay cosas que a veces tú tienes una expectativa. Te quieres afirmar como mujer si un hombre se fija en ti, ¿ya? Te quieres afirmar como hombre si una mujer se fija en ti, ¿no? Y buscamos afirmación en cosas. Te quieres afirmar en el éxito si tienes una buena economía. Amado, esas afirmaciones las tenemos en Dios. Y todo lo demás es añadidura. O sea, mi vida tiene que estar centrada en Dios y entender que todo lo que va a llegar es añadidura del Señor. ¿Mm? Entonces hay gente que su rechazo, su inferioridad o su lucha por recibir algo de Dios, ¿ya? Les hace pensar que esto nunca va a llegar, que esto nunca va a pasar. Y empiezan a luchar con el fracaso, ¿ya? Entonces, ya para concluir, ¿estamos bien? ¿Sí? Hay algunas cosas que quiero destacar, ¿ya? Algo que nosotros vamos a ver es que el temor también llevó a Saúl a la ansiedad, ¿ya? Y cuando ya el profeta le dice que no va a ir con él, ¿ya? O sea, ya cuando Samuel le dice que no va a ir con él, ¿no? Si tú te das cuenta, lo que él quería es que el pueblo lo siguiera viendo con Samuel. ¿Para qué? Para que el pueblo pensara que él todavía tenía el respaldo de Dios, ¿ya? Por eso es que Samuel le dice, no voy a ir contigo, ¿no? Y cuando él ve que ya Samuel no va a ir con él, ¿qué hace? Búsquenme una bruja. ¿Me entiendes? O sea, búsquenme una mujer espiritual para que el pueblo lo vea con alguien espiritual que le está diciendo algo del espíritu. ¿Me entiendes? Pero si tú te das cuenta, él corrompió la unción, ¿ya? Pervirtió lo que Dios le había dado. Y lamentablemente Saúl termina como un loco, ¿ya? O sea, si tú le presentas el cierre de vida de Saúl a un psicólogo, el diagnóstico yo creo que sería esquizofrenia, ¿ya? O sea, el tipo que un día fue presentado como este joven bello, hermoso, sobrepasaba a todo el pueblo, este hombre que fue ungido, mudado en otra persona, él nunca pudo ver en sí mismo lo que siempre vio Dios en él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ves? ¿Y qué está generando en ti el cómo te ves? Porque si te das cuenta, a él le dio ansiedad y esa ansiedad lo llevó al pecado, ¿ya? Cuando una persona tiene miedo y no confía en la unción que Dios le ha dado, va a caer en ansiedad. No se te olvide que ya está demostrado, aún por los especialistas, que el 80%, el 85%, del 80 al 85% de los temores de la ansiedad son mentiras. O sea, son basados en supuestos, o sea, en algo que no es real. Entonces, si tú estás luchando con la ansiedad, hay un 85% de probabilidades que esa lucha que estás teniendo, ¿ya?, no es tan real, ¿ya? Otra de las cosas que quiero resaltar es que el miedo te lleva a olvidarte del poder que Dios ha puesto en ti. ¿Mm?
Entonces me refugio en mi temor y me olvido del respaldo de Dios. Y lo tercero es que esto te va a llevar a actuar neciamente, ¿ya? Y la necedad va a enceguecer tus decisiones, ¿ya? Te va a llevar a tomar decisiones necias. Y ya con esto concluyo. Saúl hizo muchas cosas desde esta plataforma de inferioridad. Y lamentablemente buscaba el favor de Dios por incredulidad y no porque quería que Dios estuviese con él. Entonces, muchas veces Dios ha puesto una unción especial en nosotros. Dios ha puesto una gracia especial en cada uno de nosotros, pero muchas veces se ve corrompida por nuestros temores, por nuestras inseguridades, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros podamos sanar el ayer, reconciliarnos con nosotros mismos, sanar el ayer, reconciliarnos con nosotros mismos y proyectar el mañana de forma sana. ¿Pero por qué? Porque te estás viendo como Dios te ve. Entonces, repito nuevamente la pregunta. ¿Cómo te ves? Oremos. Papito, queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias por tu amor. Gracias por lo que tú ves que yo no veo. Pero ayúdame a ver. Yo no quiero el día de mañana, Dios, sentir que no lo logré o no lo alcancé por mis propios temores, inseguridades, inferioridades o luchas con el rechazo. Yo te entrego esto, Dios. Yo no quiero esto en mi vida. Ayúdame a sanar el ayer, a perdonar, Dios, a los que tengo que perdonar, a derribar toda mentira que haya habido sobre mi vida, de que no soy capaz, de que no soy suficiente. Los contextos, Señor, en los que crecimos, que trajeron falsos mensajes sobre nuestra vida. Esto de hacernos sentir que estábamos destinados para. Señor, nosotros hoy te entregamos toda mentira sobre nuestra vida, toda palabra necia que haya sido declarada sobre nosotros. Nosotros renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos palabra de verdad. Yo no quiero sentir que mi reino se perdió a causa de mis temores. Yo sé que no soy perfecto, Dios, pero yo quiero seguir peleando la buena batalla. Quiero seguir corriendo la carrera. Y quiero que ojalá, Dios, cuando llegue el final de estos días, yo pueda tener esa convicción de Pablo y declarar, yo sé que me espera la corona de justicia. Tener esa convicción, tener esa paz de que hemos peleado la buena batalla y que hemos persistido en hacerlo. O sea, nos hemos equivocado, pero hemos persistido. Señor, y yo quiero bendecir a tu congregación con esa capacidad. La capacidad de permanecer, de no rendirse, de no buscar falsos refugios y de no tener una cosmovisión errada acerca de sí mismos, Señor. Y si hay personas que fueron dañadas profundamente, que su identidad fue muy marcada, Dios, aún por una situación de abuso, por cosas fuertes que hayan experimentado y que su identidad quiso ser quebrantada, Señor, que tengamos claro que una situación no determina nuestras vidas. Puede ser que sí la influya, puede ser que sí nos afecte, pero no nos determina. Lo que nos determina es tu declaración de verdad sobre nosotros. Y eso queremos recibir hoy, esa declaración de verdad
que me permite recibir tu unción y me permite ser transformado en otra persona por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo bendigo tu iglesia y te doy gracias en el nombre de Cristo.